Para este tercer episodio conocemos más de la vida de Victor, mientras entendemos más cómo el pingüino quiere seguir escalando sin importar a quién traicione a su paso. La decepción, la traición, amigo. Con una nueva oportunidad con la droga de Sofía, que fue sacada de Arkham, os planea un gran futuro para buscar una mejor vida. Porque es lo que un hombre hace. Y por eso en este video te traemos todos los 30 datos, curiosidades, easter eggs y referencias que no viste del tercer episodio de la serie del pingüino. Bienvenido a la venganza de los electroalces Bob. Comenzamos con una escena donde se pueden ver a muchos volantes para votar por Bel-Rel. Esto es una conexión a la película de The Batman porque tras el asesinato del alcalde previo a esto ya estaban en las elecciones y en las noticias de la película incluso se vieron que estaban sucediendo estos debates entre candidatos y para el final de la película Bella ya es la nueva alcaldesa. La campaña de Bella y su eslogan The Real Change es una referencia a la campaña de Obama que tenía por eslogan Hope and Change. Además del volante podemos ver que en el suelo está un periódico y se alcanza a leer que dice Gotham Gazette. Este es un periódico que existe dentro de los cómics desde 1940 porque apareció en el cómic número 4 de Batman. Pero no es todo lo que vemos, porque hay un flashback de la historia de Victor antes de la serie. Al visitar a su familia en su apartamento en Crown Point, el joven finalmente se va para reunirse con sus amigos en una azotea cercana para ver los fuegos artificiales en Gotham Square Garden, celebrando la noche de las elecciones con la alcaldesa electa Bel-Rel. ¡Qué tierna historia! Y el flashback de la interacción de Victor con su familia nos da mucho contexto de por qué decide quedarse y seguir trabajando con el pingüino. Y es que Victor ve como a su papá no le están pagando justamente, y a Victor le da algo de coraje que este no quiera cambiar las cosas. Su padre menciona que no quiere involucrarse en los negocios sucios de la ciudad, por lo que seguramente no le gustarían las nuevas amistades de Victor. Y es curioso porque a pesar de que podemos ver las muchas similitudes de origen humilde de Oz y Victor, el mensaje de sus padres es completamente diferente. Por un lado podemos ver al padre de Victor que le dice que debe de estar agradecido por lo que tiene, y la madre del pingüino la vemos como siempre le dice que busque más a pesar de que perjudique a otros. Su papá no quería que se juntara con algunos amigos que los veía como problemáticos y mencionan a Calvin. Curiosamente su papá tenía razón, porque a este personaje lo vemos en la azotea con los amigos de Victor, pero más adelante es parte del grupo que van a robar al carro del pingüino y lo vemos que no andaba del todo en buenos pasos, porque cuando la novia de Victor le pregunta por Calvin, ella dice que desapareció el mismo día que él, lo que tiene sentido porque Calvin fue asesinado por Sofía en el primer episodio, y se podría asociar a este personaje a uno de los cómics. Podría tratarse de Calvin Rose, o mejor conocido como Talon, el único Talon que ha logrado escapar de las garras de la corte de los búhos. Calvin Rose es un excelente escapista y un asesino entrenado. Cuando huía de la corte, Bane lo mató, pero los búhos lo resucitaron para que le sirviera contra su voluntad. Tal vez esto es uno de los primeros easter eggs de que veremos más adelante a la corte de los búhos en este universo. En la azotea, Victor se encuentra con su novia Graciela, así como con algunos de sus amigos, y se les une Squid, un ladrón de Crown Point conocido por vender artículos en el vecindario. Squid puede ser un personaje de los cómics de DC. El verdadero nombre es Lawrence Loman, pero se le conoce como el Calamar, y después de intentar tomar el poder durante el vacío de poder dejado por otros jefes del crimen, el Calamar obtuvo su nombre debido al calamar gigante que tenía como mascota llamado Gertrude. La explosión que hizo el Acertijo al final de The Batman la vemos ahora desde otra perspectiva. Vemos cómo esta inundación termina matando a mucha gente inocente y por supuesto termina afectando mucho más a la clase baja por el lugar en donde sucede, y es irónico porque los planes del Acertijo eran completamente diferentes. Quería cambiar el sistema para beneficiar a estas personas y acabar con la corrupción de Gotham, pero ahora sabemos que esto no fue así. No estoy seguro de que también pongas nieve este plan. Y uno de los afectados es la familia de Victor en Crown Point. Si bien los informes de noticias de episodios anteriores confirmaron que fue el vecindario más afectado, ver la inundación en tiempo real gracias al inicio del flashback del episodio 3 del pingüino es bastante brutal.
Y conocer que Victor desde relativamente cerca fue testigo de esta desgracia es aún más desgarrador. En el episodio podemos ver un póster de antidrogas donde se puede leer Stop Drops. El cartel también incluye el logotipo de Drophead tachado. A lo largo de la serie vemos que Sofía constantemente usa cuellos de tortuga y elementos que ocultan su cuello, y sabemos que tiene unas cicatrices y de seguro las quiere esconder, al igual que su pasado con lo que realmente ocurrió para que la encerraran. La serie constantemente nos quiere recordar que la manera en que vive la gente en Gotham siempre viven en esta pirámide de clases, y es que aunque Victor ve a Oz como alguien adinerado y con poder, los Falcone como Sofía no dejan de verlo hacia abajo, y esto lo podemos ver en la forma en que Victor ve el departamento de Oz, y momentos más tarde Sofía se refiere a la chimenea como algo corriente. Cuando la heredera Falcone le pregunta a Victor si es un mecánico, nos recuerda cómo su padre sí tenía este trabajo, y podemos ver que de cierta manera Victor ya pudo superar el estatus de su padre. Sofía por fin lleva a Oz a conocer de qué se trata su nueva droga, y para ello conocen al Dr. Troy Bloom, el hombre a cargo del cultivo de una rara cepa de hongo, y que por suerte no es de Cordyceps. Los hongos con los que trabajan producen dientes sangrantes, cuya savia produce un efecto único, y es posible que este doctor sea la versión del universo de Batman de Mr. Bloom, un supercriminal relativamente nuevo apareciendo por primera vez en el 2015. Mr. Bloom alguna vez fue un sujeto de prueba que participó en un programa metahumano artificial donde la gente común podía ingerir semillas de alta tecnología y que podrían proporcionar superpoderes. El único sujeto exitoso y terminó por destruir al científico líder del programa y se apropió de la investigación. Y llama la atención que los hongos que estén cultivando parezcan que sangran, porque se siente como una metáfora de todas las vidas que cobra el narcotráfico. Con Oz notamos que cada que alguien insulta remotamente algo de su discapacidad o de sus orígenes humildes, se transforma en alguien superviolento, y esto fue lo que lo llevó a matar a Alberto, el hermano de Sofía, y ahora notamos cómo se vuelve loco cuando Johnny Beatty lo insulta. Las conexiones de Oz para distribuir la droga los lleva a tratar de hacer negocios con la Lucky Hat Triad. Es la organización criminal más grande del barrio chino, y este grupo tiene una extensa conexión con el crimen organizado de Gotham y han trabajado con Ra's al Ghul. Al final consiguen hacer negocios con esta organización cuando chantajean a Johnny Beatty porque lo cacharon con su amante, la esposa de Luca. Esta información el Pingüino la sabía gracias a que Alberto tenía fotografías de esta relación, la cual vimos en el primer episodio. Cuando se ve que ya están en el club de Feng Shao para comenzar a distribuir la droga, se escucha una canción, Came for the Law. Seguro algunos la reconocen, pero para los que no, es la misma canción que suena cuando Helmut Zemo está bailando en el club de Madripoor en Falcon and the Winter Soldier del 2021. Aquí vemos al Pingüino usando un traje blanco que nos recuerda a cómo lo vemos en los cómics de No Man's Land, un cómic que nos recuerda lo que pasó en Gotham tras un terremoto y cómo la ciudad se tiene que enfrentar al crimen organizado, y es un cómic del que vemos muchas referencias en la serie. Mientras le hacen su propuesta a Feng Shao, Sofía Falcone revela que el origen de las drogas proviene del hospital estatal de Arkham. Sofía confirma que Bliss fue utilizada por el personal de Arkham para mantenerse a sí misma, así como a sus compañeros pacientes sometidos, y que estén dóciles con todas sus preocupaciones desapareciendo. Como resultado, esto explica por qué Sofía y Alberto sabían sobre esta droga antes que alguien más, ya que él era el único que solía visitar a Sofía en Arkham. Pero esta droga tiene su referencia en los cómics. Esta apareció por primera vez en el 2008 en el cómic de Titans. Es una droga alucinógena que fue creada usando las hormonas de niños secuestrados. Se fabrica en unas instalaciones de propiedad del capo de la droga, Elaya, cuyas instalaciones son alimentadas y protegidas por supercriminales conocidos simplemente como los dominadores. Sofía les deja muy claro a Feng Shao y su gente que le da igual si quieren o no hacer negocio con ella, y esto es porque ella ya tiene un plan B en caso de que se nieguen, y es que planea ir con los dragones de neón. En los cómics de DC, los dragones de neón eran una pandilla en ascenso en Gotham antes de que su líder Tony Lee fuera estrangulado hasta la muerte en los primeros días de Red Hood de Jason Todd. El uso de la droga dentro del hospital es espeluznante, porque lo usan sin el consentimiento de los pacientes. Siempre se habla de una brutalidad dentro de estas instituciones, y más en un lugar como Arkham, que se supone que tiene a muchos criminales psiquiátricos. Seguramente la serie seguirá revelando más cosas del hospital, considerando que en este universo ahí permanece el Acertijo y el Joker. Con Victor, que parece ser el personaje principal de este capítulo, podemos ver que poco a poco va cambiando su postura, con la discusión que tiene con Oz en el baño, y se da cuenta que solo él pensó que estaba completamente
completamente obligado a cumplir con ese trabajo, pero Oz le hace saber que no lo tiene con una pistola. Al mismo tiempo entendemos la decepción de Oz, que estaba tratando de ser un poco más humano con alguien, aunque no nos podemos dejar engañar, porque Oz necesita tener un subordinado para no sentirse que es lo más bajo de la cadena de poder en Gotham. Otra organización a la que se hace mención es la Mafia de Odessa. En los cómics se convirtió en una gran potencia a raíz de la historia de No Man's Land, donde un terremoto causó un caos masivo en Gotham con varias pandillas y supervillanos dividiendo secciones de la ciudad para sí mismos. Estas similitudes es lo que nos hacen decir que se parece mucho a lo que ocurre en la serie. Y estos fueron los 30 datos, curiosidades, easter eggs y referencias que no viste del tercer episodio de la serie del Pingüino. De igual manera, si te interesa conocer todos los datos y curiosidades que no viste del capítulo anterior, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos. Y hasta aquí su amigo, la luz del multiverso. Y como siempre, acabas de ver La venganza de los Electroalces Pop. So say we all.